Prédica número 2533, dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 8 de febrero del 2015. Manteniendo en alto nuestro cerco o muro, basa, capiteles, columnas, cuerdas y estacas del atrio del tabernáculo, enterrando nuestros enojos y las ofensas de otros, no alejarnos de la hermandad, no ser perezosos ni faltos de entendimiento. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos? Bueno, hemos estado experimentando el mensaje que les voy a dar hoy toda esta mañana. Así es que voy a cambiar de micrófono y vamos por favor a 7, verso 9. Hemos estado estudiando acerca de muros y tenemos mucho que decir todavía en relación al tema de los muros. El día que la serpiente se encontraba adentro del huerto hablando con la mujer, obviamente no encontró ningún muro guardando el huerto. Quiere decir que el hombre erró, falló, fue indolente o rebelde o quién sabe qué. En mi opinión fue ingrato, porque es la gratitud la que produce temor de Dios y es el temor de Dios el que nos conduce a la sabiduría. Amén. El hecho es que no había un cerco y Dios lo había mandado a guardar el huerto. Luego empieza a razonar con la mujer y tampoco encontró ningún cerco alrededor de la mente de la mujer y alrededor de su corazón. Y el resto es una lamentable historia. Entonces, ese principio sigue operando el día de hoy, por eso estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para transmitirles este principio, para que aprendamos a mantener nuestro cerco levantado. Amén. Todo el tiempo. Estamos aprendiendo cómo se hace. Ese cerco está conectado con nuestra práctica de la palabra de Dios, con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Está conectado con las demostraciones del Espíritu y nuestra obediencia a palmear pueblos todos, clamen a Dios con voz de júbilo. Y nuestra obediencia a los hijos de Sión se alegran en su rey, alaban su nombre con danza. Amén. Ese cerco es muchas cosas, pero lo que no es teoría. Las teorías no se constituyen en un cerco. Si nuestra experiencia con Dios y nuestro entendimiento de las Escrituras es únicamente teórico, entonces aún no tenemos la sustancia para tener el cerco. Hasta que practicamos lo que sabemos, entonces empezamos a edificar el cerco. Amén. Las teorías no llevaron a Moisés a la tierra de Canaán. Y no había otro hombre en toda la tierra en esa época que supiera más teorías que Moisés. ¿Cierto o no? Muy bien. Entonces, la semana pasada les expliqué algo acerca de las cortinas del atrio. Voy a repasar una lección que ya hemos recibido en el pasado, pero muchos de ustedes no conocen ese principio, pero es un repaso porque eso me va a servir de trampolín para enseñarles otra cosa de tremenda y vital importancia el día de hoy. Amén. Hoy está algo chueco mi tabernáculo aquí. El día de ayer, pues sí hicimos algo de nuestro seminario de alabanza. Lo que pasa es que tuvimos que salir más temprano porque no sabíamos si el bautismo en polvo y ceniza iba a estar un poquito más fuerte. Amén. Y puede ser que nuestras alabanzas hayan sido lo suficientemente poderosas para desviar la arena de esta dirección. Amén. Gracias a Dios. Pero aquí está a grandes rasgos un bosquejo de cómo se veía el tabernáculo desde arriba. Y les he estado explicando que el tabernáculo tenía un cerco. Ahora el cerco no tiene que ser de piedras para que funcione. En este caso eran cortinas y aún así funcionaba. No importa cuán débil sea el cerco físico que levantemos, si el cerco del fuego, del nombre del Señor, está alrededor de nosotros, cualquier cerco natural aguanta. Pero si nuestro cerco es de piedra sólida en lo natural, pero el Señor no está agradado con nuestra vida, no importa cuán grandote sea el cerco que pongamos a nuestro alrededor, no nos va a servir de nada si el cerco de la salvación y del fuego del nombre del Señor no está alrededor de nuestro corazón, de nuestra mente. Amén. La ciudad de Jerusalén tenía un muro doble. Esas ciudades solían tener un muro y un antemuro.
y había un pasadizo entre ambos, y por ahí escapó uno de los reyes de Israel, no me acuerdo cuál de todos, uno de los últimos, debe haber sido Jeconías o uno de esos. Sí, hasta que lo pescaron los caldeos, ¿verdad? E hicieron algo, no sé si estoy hablando del rey correcto, pero agarraron a sus hijos, los degollaron delante del rey, le quitaron los ojos al rey, Sedequías, gracias, Sedequías, y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Así es que su muro doble no le sirvió de mucho, ¿verdad? Amén. Si Dios no es un muro de fuego a nuestro alrededor, cualquier muro humano no nos va a servir de mucho. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa o la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Y dice por allí, las riquezas del rico son su ciudad amurallada. Ajá, concedido, sirven de algo. Pero si el cerco de Dios no está ahí, ni eso nos va a ayudar de mucho. Amén. Así es que necesitamos mantener este cerco en alto. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque estamos alcanzando lo que llama el libro de Efesios las regiones celestes o los lugares altos. Y allí describen huestes espirituales de maldad en los lugares altos o en las regiones celestes. Y estamos batallando en contra de esas cosas. Así es que por eso necesitamos hoy más que nunca mantener nuestro cerco levantado. ¿Sí? Muy bien, la semana pasada estudiamos el cerco alrededor del tabernáculo y estaba conformado por cortinas blancas. Alguien por aquí me acaba de decir que en el espíritu vio cortinas blancas. Amén. Y la palabra cortina en hebreo es la mismísima palabra para onda, con H. La onda que usó David para vencer a Goliat. Así es que este cerco no solo es para efectos defensivos, es para efectos ofensivos también. Hoy vamos a ver otro ángulo a eso. Amén. Así es que solo ténganme paciencia y déjenme actualizar a todo el resto de nuestra familia espiritual y estudiemos un poquito más la naturaleza de las columnas que sostenían ese cerco. Y luego pues con eso introduzco el resto de lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Me siguen hasta acá? Todo en la Biblia quedó escrito allí para enseñarnos a nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier tema que escojamos estudiar de la palabra de Dios, Dios tiene una lección moral para nosotros allí. Amén. Hay una aplicación práctica para nosotros el día de hoy que nos va a ser útil hoy. ¿Estamos? Si eso no fuera así, nuestra Biblia no tendría ningún valor trascendental y lo único que tendríamos en nuestras manos es un libro de historia. Pero lo que tenemos en nuestras manos es un libro de principios espirituales. Esos tienen valor para nosotros. Amén. Gracias a Dios. Entonces, Éxodo capítulo 27, verso 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y luego sigue describiendo la puerta que había en medio que ocupaba 4 columnas. Así es que el lado largo medía 100 codos, el lado corto medía 50 codos, y del lado oriente, ahí es donde estaba ubicada la puerta. Había 10 columnas en los lados cortos, había 20 columnas en los lados largos. Eso es lo que acabamos de describir. Pero vean ustedes la manera como estaban sostenidas estas columnas. Estas columnas se sostenían de la siguiente manera.
había 6 elementos que componían la estructura de este cerco que sostenían las cortinas de lino blanco. Amén. Vamos a hacer el diagrama acá. Digamos, aquí está la base de la primera columna y vamos a hacer una segunda columna por acá. Acá está la base de la segunda columna. Así es que las columnas en primer lugar tenían basas, eran basas de bronce. Luego está la columna era de bronce. Aquí descansando sobre sus basas, algo así más o menos. Luego cada columna tenía 2 ganchos. Por alguna razón los traductores decidieron ponerle capiteles, pero capitel es totalmente otra cosa. Eran ganchos. De hecho en hebreo se llaman vav, la misma letra vav del alfabeto, eran ganchos. Y sobre esos ganchos se ponían, por alguna razón los traductores dispusieron llamarle molduras, pero no eran molduras, eran barras conectoras. Barras conectoras. Tanto los ganchos como las barras conectoras eran de plata. Y luego había una cuerda para este lado en cada columna, sostenida por una estaca, una cuerda para el otro lado, sostenida por una estaca, en cada una de las columnas. La semana pasada les expliqué cuán trascendental es todo esto, porque al final tenemos un total de, si eran 60 columnas, tenemos 120 ganchos, 120 cuerdas, 120 estacas. Ahí tenemos el principio de los 120 o de los 144,000, reflejado en las cortinas del tabernáculo. ¿Amén? ¿Estamos? Muy bien. Esta era la cortina que colgaban de esta estructura. Aquí había una, aquí estaba la otra, aquí estaba la otra. Y así era, a manera de diagrama, así era como se veía todo este cuadro. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, si fueran tan amables, vámonos a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Hoy quiero explicarles cuán importante es la hermandad para ayudarnos a nosotros a edificar nuestros muros. Hay una etapa en la edificación del muro en la que nosotros podemos hacerlo solos. Pero llega un momento en donde nos necesitamos los unos a los otros para seguir edificando un muro sólido, para poder resistir al enemigo y permanecer nosotros seguros y en reposo adentro de esa restricción, de esos muros, mantener al enemigo lejos. Amén. Por eso, entre otras cosas, el principio es más que pero entre otras cosas, el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hay etapas del muro, hay porciones del muro que no podemos edificar solos, es demasiado. Nos necesitamos los unos a los otros para mantener nuestro muro levantado. Así es que hay un muro personal y hay un muro colectivo. Necesitamos levantar ambos. Amén. Así es que ustedes son más importantes para mí de lo que se imaginaban. Y yo soy más importante para ustedes de lo que ustedes pensaban también. Porque todos juntos tenemos que edificar estos muros para mantener al enemigo lejos, afuera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad y afuera de este lugar también. Amén. Bueno, tenemos Apocalipsis capítulo, que les dije 3, ¿verdad? Muy bien, vamos a trazar, la palabra columna es la palabra amud. Así se llama, amud, en hebreo. Les voy a leer dónde aparece la palabra amud. En Apocalipsis 3, verso 12. Es todo lo que necesitamos. Al que venciere, yo lo haré columna, amud, en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que estamos hablando de columnas vivientes. Estamos hablando de columnas humanas. ¿Ven? Vamos bien encaminados. El Señor quiere que seamos columnas en este templo eterno, pero para ser columnas por toda la eternidad de ese templo, tuvimos que aprender a ser columnas aquí y ahora. Y una columna no funciona sin la otra, porque una solita no podía sostener el lino blanco de las cortinas. Entonces nos necesitamos. Amén. Bueno, tenemos las columnas, esa es la pieza número 1. Pongámosle aquí numerito. Número 1, las columnas. Luego tenemos las basas. Esta es esta pieza de acá. Número 2. La palabra basa viene de una palabra hebrea. La palabra es Edén, pero no el jardín del Edén, es otra, se escribe diferente. Pero viene de la raíz Adón. ¿A qué les suena Adón? ¿Conocen a Adonai? Adonai simplemente con sufijo i es mi Adón. Adón significa Señor, amo, dueño, el supremo, el soberano, decididor de todas las cosas. Así es que para empezar nosotros a hacer columnas estables, necesitamos estar parados sobre su soberanía y dejar que sea Él, elegir que sea Él el Señor de todo en nuestra vida. Porque si esta columna, yo soy una columna humana aquí, si esta columna está parada sobre esa noción de, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que se me venga en gana, y la otra columna está parada también sobre esa clase de soberanía carnal, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, y a mí no me dicen dónde me tengo que parar, ni a qué horas vamos a tener una estructura. Pero cuando yo estoy parado sobre una base que se llama Señor, amo, dueño y supremo decididor, si mi fundamento es la soberanía de Cristo, amén, y estoy haciendo lo que Él me pide, y el fundamento de esta otra persona es la soberanía de Cristo, y está haciendo lo que Dios le pide, entonces tenemos una estructura sólida. Amén. Mientras vivamos creyendo que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, mientras vivamos creyendo que no tenemos por qué someternos a ningún tipo de autoridad humana, mucho menos divina, jamás vamos a hacer columnas en el templo de Dios. Y no vamos a tener un muro levantado tampoco. Amén. Entonces la serpiente va a estar feliz con nosotros. Vamos a hacer tierra fértil para la serpiente. Me estoy explicando. Esto es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Porque si somos honestos, todavía no todos los presentes y los que están escuchando este mensaje estamos fundados sobre la soberanía de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud, verdad? A mí nadie me dice qué tengo que hacer. Examinémonos a nosotros mismos y seamos honestos. No importa qué edad tengamos, no importa qué género seamos. Amén. Y esta estructura empieza a edificarse cuando todos estamos parados sobre la misma soberanía o señorío o gobierno. Amén. Si no, no vamos a tener un cerco. Muy bien. Continuemos. Los capiteles, que realmente son los ganchos, son estos ganchitos de acá, 3. Y se llaman Vav. Ya les dije anteriormente como la letra Vav del alfabeto hebreo, que es la 6ª letra del alfabeto hebreo. Vav significa gancho. Y Vav es la 3ª letra que conforma el nombre del Señor, el nombre tetragrama. Yud, He, Vav, He. Y la revelación de ese nombre viene a través de adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Entonces, ¿cuál coincide con la Vav? Conocimiento. Amén. El conocimiento de Dios y de sus caminos va a contribuir a que tengamos nuestro muro levantado. Amén. Y a que seamos parte nosotros de esta estructura. ¿Sí? Si no entendemos, si no conocemos estas cosas, entonces vamos a estar tratando de formar
parte de un cerco todo el tiempo diciendo, pero ¿y esto para qué? ¿Pero esto qué sentido tiene? ¿Pero yo qué tengo que ver con esto? ¿Lo ven? Entonces, ¿a qué horas va a haber un gancho ahí sólido de conocimiento sobre el cual el Señor pueda apoyar su lino fino? ¿Sí? Entonces es imposible formar un muro colectivo mientras la mitad de nosotros estemos con que, ¿y esto que está ahora hablando el pastor qué es? ¿Para qué me va a servir? Bueno, es obvio que todavía no tiene la yud del nombre tetragrama de Jehová formada en su corazón, pero no se preocupe, yo un día tampoco la tuve, pero hice algo para tenerla. O sea, ese problema se solucionó tarde o temprano. Pero créanme que yo he trabajado con personas por años y nunca llegan los ganchos de conocimiento. Una vez me atreví a decir algo políticamente incorrecto. Les dije, si hubieran estudiado párvulos, como estudian la Biblia, nunca se hubieran graduado a preparatoria. ¿Es cierto o no? ¿Amén? ¿Todavía me aman? ¿Todavía aman a Jesús? ¡Hey! Estamos tratando de llegar a algún lado. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Muy bien, Vav. Las siguientes son las molduras. 4. Que realmente son barras conectoras. Estas barras conectoras, esta lección es preciosa. La palabra base es la palabra hashak, que significa estar unido, significa pegarse, significa unirse, amar, deleitarse en, significa desear, apegarse, entregarse a. Todo eso significa la palabra barra conectora o moldura. Entonces, ¿qué una cosa une una columna con la otra para poder formar una estructura sólida? Sino el amor. Amén. Están unidos por amor, por ninguna otra cosa. Si es por interés, el día que la otra persona deje de servir para mis propósitos, entonces la tiro por ahí, ¿verdad? Entonces no voy a tener una estructura sólida. Pero si es por amor, no importa si me dijo, si no me dijo, si me gusta, si no me gusta, si me cae bien, si no me cae bien. El amor cubre todas las faltas. Amén. Y si estamos todos parados sobre la soberanía de Cristo, el amor de Cristo va a estar allí para unirnos a las demás personas, amén, que quieren formar parte de este cerco o de este muro colectivo. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, esto es tan claro como el agua. Luego tenemos las estacas. Aquí, 2 por columna, estas de aquí. Estas estaquitas es la mismísima palabra, la misma palabra que significa estaca en idioma hebreo, es la misma que significa clavo. También, y por supuesto, era para fijar, para hincar algo. Pero es la misma palabra que se utiliza, por favor, en Éxodo 27, 17. Vámonos a Éxodo 27, verso 17. Espérenme, esta no es... es que aquí están las... ya sé qué estoy haciendo. En Éxodo 27, 17 están mencionadas las estacas. No se mencionaban en el versículo anterior que les di de Éxodo. En el verso 17 se mencionan. Dice... verso 17, 18 y 19. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Eran de bronce, pero ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas. Y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ok, les debía esa cita, ahí está mencionada la estaca. Ahora sí, déjenme decirles dónde aparecen estas estacas. Vámonos a Deuteronomio 23, 12. La misma palabra hebrea. Deuteronomio 23, verso 12.
Deuteronomio 23, verso 12. Aquí aparece la misma palabra estaca, yated. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ahora, en la dispensación del Antiguo Testamento estaba basada en cosas tangibles, en formas. Amén. O sea, el Señor no se ofende con nadie solo porque necesita ir al baño. Obviamente este principio trasciende a las necesidades físicas de un ser humano. Y hemos estudiado a lo largo del tiempo que el estiércol representa nuestro enojo. Amén. Ahora, ¿por qué 2 estacas? ¿Cómo actuamos cuando le damos rienda suelta a nuestro enojo? Cuando no lo controlamos. ¿Cómo actuamos? Un grado de enojo nos va a llevar a otro y a otro y a otro, cada vez más alto, cada vez más profundo, y terminamos actuando de maneras increíbles, indescriptibles. Amén. ¿Por qué viene el enojo? Bueno, algo no salió como quisimos, alguien nos ofendió. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Llenarnos de enojo? Cuando el Señor nos dejó 2 estacas para poder lidiar con las ofensas de los demás y con nuestro enojo, no tenemos ningún tipo de justificación si somos creyentes en Cristo para seguir guardando esos enojos y seguir dándole rienda suelta a nuestros enojos y seguirlos justificando. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesucristo ha provisto de estacas para que podamos nosotros enterrar nuestro enojo o las ofensas con las que nosotros hayamos podido provocar y enojar a alguien más. ¿Me están escuchando? Amén. Tenemos 2 estacas. Si vamos a hacer columnas en el templo de Dios, tenemos 2 estacas. La primera es para enterrar nuestro propio excremento. Amén. Nuestra ira, nuestra contienda, nuestros pleitos, nuestra falta de perdón. ¿Para qué creen que es la segunda estaca? Para enterrar las ofensas que alguien más haya cometido en contra nuestra. Sin esas 2 estacas, no vamos a formar parte de esta estructura. No vamos a hacer columnas en el templo de Dios, porque es el perdón lo que mantiene en su lugar estas columnas. Amén. Dice la Biblia, al que le remitiere sus pecados le serán remitidos. Pero también dice, al que se los retuviereis, le serán retenidos. ¿Saben qué significa eso? Si yo elijo no perdonar, estoy reteniéndole sus ofensas a la otra persona. Tengo amarrada a la otra persona, yo estoy amarrado a la otra persona cuando tengo poder en el nombre de Jesús para remitir las ofensas, dejarlas ir, soltarlas y olvidarlas para siempre. No solo eso, tengo 2 estacas, una para enterrar mis actitudes y mis reacciones y la otra para enterrar las ofensas. Amén, amén, amén. Por eso dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esto no es para cualquier fulano. ¿Me están escuchando? Miren, hoy más que nunca tenemos que predicar la palabra de Dios como si fuera a ser el último mensaje que vayamos a escuchar en esta tierra. ¿Sí? Amén. Y luego tenemos que practicar estas cosas como si fuera la última oportunidad que vamos a tener para practicarlas. Amén. Amén. Muy bien. Y luego las cuerdas, estas cuerdas, número 5, aquí están las cuerdas, 5. No, eso es 6. Espérenme. ¿Qué hice? Es que no le puse numerito a las estacas. Ok. Qué maravilla. Puedo darme cuenta de cómo están poniendo atención y eso me hace muy feliz. Vamos a ver. 5 son las estacas. Eso, hoy sí. 6 son las cuerdas. 6 son las cuerdas. Y las cuerdas se mencionan en Éxodo 35, verso 18. Éxodo 35, verso 18.
Simplemente las mencionan allí rapidito. Éxodo 35, 18. Habla de todas las componentes del tabernáculo, de la estructura del atrio, y dice las estacas del Éxodo 35, 18. Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Allí tienen sus cuerdas. La palabra cuerda se refiere tanto a la cuerda de una tienda como a la cuerda de un arco. Así es que aquí tenemos otra vez algo que sirve no solo para efectos defensivos, sino ofensivos también. En las cortinas de lino blanco tenemos una onda para lanzar el nombre de Jesús en contra de cualquier Goliat que se venga en nuestra contra. Y en las cuerdas tenemos nosotros un arco para lanzar cualquier flecha de la Torá. La palabra Torá es la ley moral de Dios, su ley es Torá en idioma hebreo. La raíz de la palabra Torá, ¿saben cuál es en hebreo? ¿O qué significa? Significa lanzar flechas. ¿Se acuerdan que una vez aprendimos 4 versículos? Les dije, esas son sus flechas, dispárenlas cada vez que necesiten, cada vez que tengan al enemigo enfrente. Amén. Pues estas cuerdas también se refieren a las cuerdas de un arco. Así es que si tenemos esas cuerdas, vamos a tener un arco para lanzar flechas de verdad en contra de cualquier situación, en contra de nuestro adversario, el diablo. No tenemos por qué temer. Así es que no solo nos defendemos, también atacamos cuando formamos parte de esta estructura. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Ven ahora la conexión? ¿Sí la ven? Ahora, ¿cuántos están dispuestos a vencer? Vencer su amor por el mundo. Vencer las debilidades de la carne. Vencer los engaños del diablo. Amén. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera. Nadie lo va a sacar de allí, nunca más por toda la eternidad. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Esa es la promesa para los vencedores. ¿Qué tuvimos que vencer? Número 1, ese orgullo con el que todos venimos a este planeta, que nos hace creer que somos dueños de nuestra propia vida y nadie puede decirnos qué tenemos que hacer. Tenemos que vencer nuestra propia soberanía carnal. ¿Qué más tenemos que vencer? Tenemos que vencer nuestra ignorancia, porque mientras sigamos con que yo esto no lo entiendo y yo no sé qué hacer con esto, no va a haber ganchos para conectarnos con la otra persona. Tenemos que vencer nuestra, llamémosle falta de amor, ¿verdad? Pues eso es. No, yo no quiero tener nada que ver con esa persona, no me cae bien. Bueno, y entonces, ¿dónde va a estar la barra conectora para unirme yo a la otra persona para que juntos podamos tener un cerco y defendernos y atacar y vencer? ¿Lo ven? Todas esas cosas tenemos que vencerlas para poder ser parte de esta estructura y tener un muro, tener un cerco. ¿Estamos? Bueno, ¿podemos pasar al mensaje? Respiren profundo. Aquí va el mensaje. Vamos a estudiar al rey David ahora, en base a esto que acabamos de ver. Y vamos a ver qué hizo mal o qué hizo bien, pero en las porciones que vamos a estudiar no fue mucho lo que hizo bien. Pues era humano. Pero vamos a ver este principio operando acá. Vamos a ver este principio en operación. Ahora, solo una vez más, confirmando con ustedes, ¿vieron cuán importantes son nuestros hermanos y hermanas en Cristo para formar un muro? Entendimos que solitos no funciona. Una columna solita no puede hacer nada. ¿Entendimos eso? Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿vamos a amar a nuestros hermanos con un nuevo amor? 4 amenes, gracias por esos 4 amenes. Cuando entendemos cuán importante es nuestro hermano y nuestra hermana para nosotros, aprendemos a amarlos y a extender estas barras conectoras en dirección a ellos.
¿Qué sostiene esta barra? Nuestro conocimiento. Dios no nos está pidiendo tenerle cariño a un desconocido. Nos está pidiendo amarlo. Y hay un mundo de diferencia entre tener cariño y tener amor. Cariño solo a la familia inmediata y a los amigos cercanos. Pero Dios no dijo, te encariñarás con tu prójimo como contigo mismo. Dios no dijo, te encariñarás con tu enemigo. No, Él dijo, amarás. El amor es hechos, obras, acciones. No esté buscando algún tipo de cariño o de afecto. Es allí donde estamos fallando. Yo puedo amar sin tener cariño ni afecto. ¿A qué horas le voy a tener cariño y afecto a un desconocido? Pero sí puedo amarlo en el amor del Señor, acercándome a Él, permitiéndole acercarse a mí, estando dispuesto, porque tengo el conocimiento a dejar que Él y yo formemos una estructura y a defendernos juntos y a batallar juntos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Así es que ahora examinemos un ejemplo clásico. Vámonos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel 11. A estas alturas el rey David ya no es el mismo mozalbete del principio. Ya creció, ya maduró, ya es un señor. Ya no es patojo. Y eso no debiera hacer ninguna diferencia en cuanto a nuestro celo por el Señor y por obedecerle. Amén. Y por buscarlo. Pero hay una tentación que debemos vencer los adultos cuando nos vamos volviendo cada vez más adultos. Dígame si no es cierto, ¿verdad que nos ataca la pereza? Gracias. ¿Es cierto o no es cierto? Ya los jóvenes están brincando y gritando, ellos que lo hagan, yo me puedo quedar sentado en mi silla tranquilo. Bueno, miren cuál fue el error que cometió el rey. 2 de Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Había una hermandad tremenda, perfecta, poderosa, allá en territorio de los amonitas. Allí estaba el principal general de David, que era Joab. Allí estaban todos los hombres fuertes y los principales. Allí estaba todo el pueblo de Israel, todos los guerreros. Y la única manera como puede haber un ejército es habiendo una hermandad entre todos los componentes del ejército. Porque si empieza alguien con que, no, pero ¿y por qué vamos para allá? ¿Por qué no nos vamos para acá? Es imposible, no funciona. Todos están bajo las órdenes del mismo comandante en jefe. Amén. Todos están hermanados porque saben que su vida depende de ello. ¿Cierto o no? Y miren, que Dios nos abra los ojos, pero créanme que nuestra vida espiritual depende de que permanezcamos hermanados. Amén. ¿Cierto? Amén. Así es que toda la hermandad está en territorio de los amonitas, enfrentando la batalla, peleando la guerra, todos juntos, cada quien en su posición, cada quien haciendo lo que le toca. Pero adivinen quién tuvo la genial idea de desprenderse por unos días de la hermandad. Y no digo solo físicamente. En su mente él estaba completamente apartado de la hermandad. En ese soleado día de verano. Pero David quedó en Jerusalén. Ahora, en un momento les pruebo cómo uno físicamente puede estar lejos, pero mental y espiritualmente hablando uno puede seguir prendido de la hermandad. Así no es la distancia física necesariamente, pero en el caso de David había distancia física y todo lo demás estaba lejos de la hermandad. O sea, ellos estaban haciendo su trabajo allá en campos de los amonitas y David estaba en su casa. Mi abuelito tenía una expresión muy chistosa. David estaba en su casa
Mi abuelito decía, cuando uno está ocioso y no tiene nada que hacer, él decía, tira la lira por allá, tira la lira por acá. Bueno, y sucedió un día al caer la tarde, en esta soleada época de verano, porque era la época del año en la que los reyes solían ir a la guerra. O sea, no estoy jugando, era verano. Ellos no iban a la guerra en invierno, por razones muy prácticas. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde se levantó David de su lecho. Entiendo, al levantarse el sol se levantó David de su lecho, pero al caer la tarde se levantó David de su lecho. Esa es una de esas clásicas siestas. Lo que estoy probando es que él estaba completamente desconectado de la hermandad. Ahora, pudo haber permanecido conectado a la hermandad aunque físicamente no estuviera allí, pero él no estaba conectado por ningún lado con la hermandad. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Una vez dijo la doctora Hicks algo chistosísimo también, dice, cuando yo llegue ahí arriba, yo voy a ir a buscar a Betsabé. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué estaba haciendo bañándose en el jardín? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a ella, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora, pregunta para ustedes, ¿dónde estaba el cerco alrededor de la mente, el corazón y la voluntad de David en ese momento? No había. Hubo, porque lo ha habido en su vida, pero en ese momento no había cerco por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué? El resto de la hermandad anda por otro lado y él decidió darse vacaciones de la hermandad. Miren, para que vean cómo funciona esto de manera práctica, por la gracia y misericordia de Dios tenemos hoy contamos en este lugar con cantidad de intercesores y guerreros de oración. Y créanme, yo bendigo y le doy gracias al Señor. Mi esposa y yo le damos tantas gracias a Dios por tener esa clase de fuerza espiritual en este lugar, porque la tenemos. Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Pero el hecho que ustedes estén orando, a nosotros no nos hace quedarnos en nuestra casa haciendo siesta a la hora de la oración, pues. O sea, yo no me quedo sin orar solo porque ya sé que hay otros orando. Dios me libre. ¿Saben qué conseguiría con eso? A Dios cerco. ¿Y saben qué pasaría cuando se va el cerco? No quieren ni saberlo. Gracias a Dios somos más listos que eso. Amén. Y si es tiempo para orar, ahí estamos orando. Y si es tiempo para bendecir al Señor, ahí estamos bendiciendo al Señor como parte de la hermandad, porque nunca queremos que nuestro cerco sea derribado. Amén. Al que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Así es que yo no estoy dispuesto a descuidar mi muro, mi cerco. Yo no quiero ninguna serpiente estropeando mi corazón, mi mente, mi voluntad. Y va para el resto también, o sea, no se acomode con el hecho de que hay una fuerza espiritual por la gracia y misericordia de Dios tremenda en este lugar. Amén. No se acomode al hecho de que cuando usted viene a este lugar, el lugar está limpio, la mesa está servida, aquí todo está servido para usted en bandeja de plata, pero eso no garantiza que usted tenga un cerco. Amén. Usted necesita levantar su cerco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no había cerco por ningún lado. Y una cosa trajo otra, porque mandó a traer a Urías al campo de la batalla, que era el esposo de Betsabé, y jugó un juego y trató de armar todo un escenario para cubrir lo que él acababa de hacer con la esposa de su general. No funcionó. Ahora, ¿por qué no funcionó? Ahora analicemos a Urías.
Segunda de Samuel 11, verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Urías, ya que veniste unos días aquí a Jerusalén, mientras tus hermanos están batallando en contra de los amonitas, pues ya estás aquí, date una vacacioncita, ve a tu casa. Y le mandó hasta faisán, y le mandó caviar, y le mandó Big Macs y todo lo que se le ocurrió. Y dijo David: ya la hice, porque Urías va a estar en casa, va a estar con su esposa, fin del problema. Pero miren a Urías. Ahora, Urías, la hermandad está allá en territorio de los amonitas peleando la batalla. Urías físicamente no está con ellos en este momento. Se desprendió de la hermandad, físicamente hablando. Amén. Pero miren, David lo mandó a su casa, verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: ¿Urías no ha descendido a su casa? Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, en más o menos palabras, le dijo, mi rey, le dijo, yo estoy prendido a la hermandad, y la hermandad ahorita se encuentra peleando una batalla allá con los amonitas. Físicamente hay una distancia entre ellos y yo, pero mi corazón, mi mente, mi voluntad está unida a la de los hermanos. Él tenía su cerco levantado, porque aunque había una distancia, no se apartó de la hermandad ni un minuto. ¿Lo ven? Dice, Urías respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Gracias, Jesús. Y eso es tan bello cuando escuchamos a nuestra gente que está estudiando en otro país, está viviendo en otro país, y todo el tiempo están comunicándose con nosotros. Ellos están prendidos con la hermandad, y si aquí estamos orando, ellos están orando, y si aquí estamos estudiando un tema bíblico, ellos están estudiando el mismo tema bíblico. Habrá distancia física entre nosotros, pero estamos conectados, son parte de la misma hermandad. Sus victorias son las nuestras victorias son las de ellos. ¡Hey! Amén. Tenemos personas que viajan, Gustavo y Rosemary viajan todo el tiempo. Ellos están prendidos a este lugar, a la hermandad, aunque haya distancia. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, ¿está claro? Ven qué tremendo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué hizo David? Mandó a Urías de regreso al campo de batalla con su propia sentencia de muerte. Una carta para el general Joab. Le dijo: Joab, pon a Urías al frente de la batalla, acérquense imprudentemente al muro de la ciudad y dejen solito a Urías. Y por supuesto no pasaron ni 3 minutos sin que una flecha lo alcanzara y él muriera. Murió Urías. David dijo: fin del problema. Hasta aquí no hay muro por ningún lado. Entonces ahora cometió adulterio, y a eso le sumó el asesinato. Amén. Hasta que llegó Natán el profeta, ¿se recuerdan? Ahora, puntos a su favor. Natán no tuvo que hablar 2 horas para que David viera su culpa. Natán abrió la boca e inmediatamente David dijo: he pecado. ¿Sí? Amén. Puntos a su favor. Pero vean, en ese contexto David escribió el famoso Salmo 51. Ahora analicemos el Salmo 51. Cuando David se arrepiente y confiesa su culpa, de esa tremenda experiencia salió el Salmo 51. Y voy a resumirles el Salmo 51, en donde David confiesa su culpa, ¿verdad? Y por ejemplo, en el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. ¿Dónde dice líbrame de homicidios? Espérenme. El 12:14. Gracias. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ahora sigamos, noten esto. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Y miren lo que inserta. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Por qué mete allí? ¿No escuchan bien? ¿No? Ok. Más volumen, por favor. Estoy medio agripado, por eso estoy algo ronco. Pero el Señor no está agripado, no se preocupen. ¿Sí? Dice, en el verso 18, edifica los muros de Jerusalén. Ahora, ¿por qué metió eso? Allí, en ese contexto. Históricamente hablando, los muros de Jerusalén en tiempos de David no tenían ni un solo problema. Entonces no está hablando de las paredes de piedra alrededor de la ciudad física. Está hablando de sus muros propios. Lo que está diciendo es, Señor, es obvio que mis muros estaban derribados. Amén. Edifica mis muros otra vez. Y con su arrepentimiento y con su confesión, los muros empezaron a subir otra vez, a subir otra vez, a subir otra vez. ¿Lo ven? Edifica los muros de Jerusalén. Señor, ya me di cuenta, descuidé mis muros. Amén. Edifícalos otra vez para que yo pueda hacer una ciudad amurallada otra vez y estar seguro. Ahora déjenme decirles algo tremendo. David nunca logró volver a edificar sus muros como al principio. Y una vez uno descuida sus muros y se sale de la jaula, es muy difícil que algo nos detenga si dentro de un tiempo viene la tentación a no volvernos a salir de la jaula. Eso se los decimos como pastores. Hemos dado consejerías por años a toda clase de personas, por toda clase de situaciones. Pero, y de hecho hay ciertas fisuras en los muros que si esas se abren, algunas se pueden volver a cerrar y fin del asunto y nunca más. Pero hay otras. Pablo en el libro de Corintios le llama pecados contra el cuerpo. Hay otras fisuras que a veces abrimos. Porciones del muro que se derriban y nos brincamos el cerco y nos salimos o se nos mete una de esas ideas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que toman muchísimo trabajo volver a levantar y volver a edificar y la debilidad queda allí y solo esperes a que venga otra vez la tentación y vamos a ver si el muro estaba bien sólido o no. O sea, no estoy siendo negativo, solo estoy siendo realista. Amén. Y un tiempo después, segunda de Samuel 24:1. Segunda de Samuel 24:1. Segunda de Samuel 24:1. ¿Lo tenemos? Vean esto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Se lo dijo a Joab, hagamos un censo. Ahorita les explico por qué fue tan grave hacer el censo. Dios incitó a David. ¿Por qué? ¿Cómo lo logró? La gravedad de hacer un censo es que David mandó a su general, le dijo, Joab, vamos a hacer un censo. A quienes censaban eran a los muchachos de 20 años para arriba porque eran las personas aptas para salir a la guerra. Y en el verso 3, Joab respondió al rey,
Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Si Dios no mandaba hacer un censo, nadie tenía por qué estar haciendo censos. La ley mosaica, y Joab la conocía, por eso tembló cuando David le dijo, ve y haz un censo. La ley mosaica establecía que cada hombre mayor de 20 años, si era censado, tenía que ser redimido con medio ciclo de plata. Amén. Si no lo hacían así, entonces quien hacía el censo, en este caso el rey, se iba a llenar de orgullo e iba a poner su confianza en los números y en lo grande de su ejército e iba a dejar de confiar en Dios. Entonces Dios proveyó de un medio para mantener la mente y el corazón enderezados de las personas que mandaban a hacer censos, obligándolos a pagar medio ciclo de plata para redimir a cada persona que era censada. Amén. De esa plata salió el material para hacer los ganchos y las barras conectoras. Eso está en la Biblia, no me va a dar tiempo de darles el versículo, pero es de allí que salió la plata para hacer los ganchos y la barra conectora. Amén. En otras palabras, lo que nos une es la redención en Cristo de la que gozamos todos. La plata significa redención. Pero hacer un censo era todo un procedimiento, porque Dios quería evitar que ellos se llenaran de orgullo pensando que sus ejércitos eran muy numerosos y por lo tanto muy fuertes y dejaran de confiar en Dios. Y eso es lo que David estaba movido a hacer acá. Leamos esta historia en Primera de Crónicas 21, verso 1. Primera de Crónicas 21, verso 1, y ahorita regresamos a Segunda de Samuel. Primera de Crónicas 21, verso 1. Ahora vean cómo lo pone el libro de Crónicas. ¿Lo tienen? Oigan esto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cómo le entró tan fácil? ¿Dónde estaba el cerco? ¿Dónde estaba el muro? A David le debe haber pasado lo que dije al principio, que es algo que hay que vencer a medida que uno va volviéndose más maduro. Vencer la pereza, el acomodamiento, esa cosa de, y hay otros haciéndolo, yo ya no lo tengo que hacer. A mí se me hace que por allí se fue la cosa. Hay dos cosas que hacen que nuestro cerco se rompa. ¿Estuvo claro esto? O sea, una ocasión que no ocurrió, esto no aconteció muchos años después de lo anterior. Y miren otra vez, ¿dónde está el cerco? Dios mandó a Satanás a incitar a David y entró facilito a su mente. Entró facilito a su mente. Ahora, no estamos hablando de alguien que no amara al Señor. David no dejó de amar al Señor por esto. Porque cuando regresó Joab con los resultados del censo, el Espíritu Santo golpeó el corazón de David y David dijo, he pecado. Y llegó el profeta de parte de Dios y le dijo, bueno, vas a tener que cosechar el fruto de tu pecado. Y le propuso 3 diferentes juicios posibles. Y uno de esos era una plaga. Y David dijo, me quedo con la plaga, porque la plaga esa es la mano directa de Dios y Dios es muy misericordioso. Así es que me someto a lo que Dios diga, a sus justos juicios, yo tengo la culpa. Se arrepintió rapidito, puntos a su favor. Pero ¿dónde estuvo el cerco otra vez? ¿Lo ven? Bueno, vámonos a Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Y con esto terminamos. Proverbios 24:30. Y esto es de ponernos a pensar, porque si un rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, en 2 ocasiones lo encontramos con el cerco roto, y él era el dulce cantor de Israel, y Dios le reveló a él los patrones
y los diseños del templo. Él fue el que diseñó el templo de Salomón. Fue Salomón quien lo edificó, pero David lo diseñó. Dios le reveló a David los patrones. Era un hombre que nos llevaba kilómetros en cuanto a estatura y experiencia espiritual. Y aún así, él pudo descuidar su cerco en 2 ocasiones y la segunda muy seguidita a la primera. Amén. Amén. Bueno, Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Menciona 2 errores que podemos cometer en el verso 30. Número 1, el campo del hombre perezoso. La palabra perezoso significa indolente, holgazán, ocioso. Pero concentrémonos en la palabra hombre. Ustedes saben, habrán escuchado acá, que hay 3 palabras hebreas que se traducen hombre. Está la palabra Adam. Adam se refiere al hombre físico. Está la palabra Enosh. Enosh se refiere a la mortalidad humana o al hombre mortal. Pero luego hay una tercera palabra, es la palabra Ish. Ish está conectada con Esh. Esh significa fuego. En otras palabras, cuando dice Ish, se refiere al hombre espiritual. Y aquí usa la palabra Ish. Entonces no es pereza física, es pereza espiritual. Pereza espiritual. ¿Me están escuchando? Pereza espiritual, pereza espiritual. Era el tiempo en el que los reyes tenían que ir a la guerra y David se quedó haciendo siesta en su casa. Pereza espiritual. Hay una reunión de oración. Ay, qué pereza, me voy a quedar en mi casa. Pereza espiritual. Vamos a tener un seminario de algo. Ay, qué pereza, me voy a quedar en mi casa. Pereza espiritual. Es tiempo de orar, qué pereza. Es tiempo de leer la Biblia, qué pereza. Es tiempo de hacer los cursos por correspondencia, qué pereza. Ese es el error número 1. Y el error número 2 dice... Y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Ahora esto es tremendo porque la palabra aquí entendimiento es la palabra leb. Leb, hay 2 palabras que se traducen corazón. Leb y lebab. Lebab se refiere a la capacidad que Dios puso en nuestro corazón para amar. Pero leb se refiere a la capacidad que Dios nos dio para actuar o para obrar. El hombre falto de entendimiento. Ahora, todos tenemos un corazón leb, de fábrica, por creación, por nacimiento. No es que no tengamos entendimiento, pero es que hemos elegido usar el entendimiento para otras cosas, menos para las cosas que de veras son trascendentales, importantes y eternas. Todos somos inteligentes. De hecho, hay, ¿cuántas eran? Siempre se me olvida, alguien ayúdeme, creo que son 7 las diferentes clases de inteligencia que han clasificado, ¿verdad? Hay que estudiar esas cosas porque muchas veces uno dice, y lo peor es que esa persona no era inteligente. Eso no existe. Todos somos inteligentes, nada más que algunos para los números, otros para las letras, otros para las ciencias, amén, otros para las artes. Eso es todo. Simplemente somos inteligentes. El punto no es no serlo, todos lo somos. Es parte de lo que Dios depositó en el hombre cuando lo creó. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo? Amén. Busquemos ser inteligentes para lo que de veras necesitamos serlo. Para entender los principios de Dios, los caminos de Dios. Amén. Entender la naturaleza de la batalla en la que estamos metidos y los recursos que Dios nos ha dado para poder defendernos y atacar y vencer de una buena vez. ¿Sí? Amén. Bueno, punto
Y aparte, porque hay más acerca de cercos. Así es que, si Dios quiere, la otra semana seguimos estudiando este tema. ¿Estamos aprendiendo algo? Esto nos va a ayudar muchísimo. Amén. Así es que vamos a pedirle al Señor que edifique los muros en nosotros. Tenemos ya un ejemplo muy claro, clásico, que acabamos de estudiar, y hemos estudiado también la importancia de permanecer unidos a la hermandad. No importa si en algún momento físicamente tenemos que andar por otro lado. Amén. Pero nunca desprendernos de la hermandad. Cuando se vaya de vacaciones, usted siga prendido a nosotros. Y allí debajo de una palmera, ore, interceda, métase en el espíritu, demuestre, sacuda la palmera y bótele todos los cocos a la palmera. Amén. Pero nunca nos desprendamos de la hermandad, es peligroso, ¿sí? Amén. Bueno, vamos a ponernos en